Para hablar de las casas de madera, que ya la mayoría están desapareciendo o desaparecieron en Cabimas, tenemos que hablar de Nueva Zelanda, Australia e Inglaterra. ¿Qué tiene que ver las casas de madera que se fabricaron cuando la industria petrolera llega a Venezuela y a Cabimas? La revolución industrial que se da en el continente europeo conllevó en el momento aquel cuando Inglaterra coloniza a Nueva Zelanda y a Australia. Es allí donde se ven casas de madera y coinciden con la colonización de Australia y Nueva Zelanda con el surgimiento de aquel tipo de casas de madera que se hacían por encargo o se encargaban hasta por correo. Esas son cosas que uno va aprendiendo poco a poco, que el común de las personas pues no sabemos, porque en realidad es algo que hay que estudiar un poquito más a profundidad. Pero todo el Caribe, República Dominicana, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Aruba, Curazao, están llenas de casas de madera. ¿Por qué? Porque ese fue un tipo de casas que fueron fabricadas o prefabricadas y había que, por pedidos, envíame 50 casas de este tipo encargadas aquí en Boston, en Nueva York, en Nueva Orleans, en Estados Unidos, que ya eran un modelo copiado, o industrias de Europa que se fusionaron con fábricas de los Estados Unidos y comienzan a exportar casas por encargo. Andaban gente por todo el Caribe promocionando casas prefabricadas que la podían fabricar en un día. Con la revolución industrial ya las casas las fabricaban de un solo tipo, la misma madera para las mismas casas. Venían con manuales, la vendían con pintura. Eso es una barbaridad. Aquí podemos ver una foto de la casita, de casitas de Manning, que así le llaman todavía, en Australia, y otra en Nueva Zelanda. O sea que se populariza muy rápidamente en sitios tan lejos como esos, pero también eso llega a otras partes del mundo. Entonces, cuando llegan a Cabimas, en la zona bananera del Magdalena, en Panamá, cuando el canal de Panamá, allí es donde los norteamericanos llevan a esas casas por encargo. Vamos a hacer 50, vamos a encargarla. La llevaban hasta allá en barco y de una vez la construían. Pero hay un caso muy especial que es en Cabimas. Se dio cuando se puede decir una manzana o dos manzanas completas, o un barrio que era la colonia inglesa, eran casas de madera, si eran hechas por encargo o era que ya podían comprar la madera y la procesaban. En realidad pues eso tendría que ver, pero las compañías petroleras sí hacían un tipo de casa, que es la que están en Campo Estar, en Concordia, por allá por los lados de Cándido. Hay casas muy parecidas que eso obedecen a un modelo, a un manual. A través de la revolución industrial llega una cuestión que es algo, si se quiere, insignificante, que todo el mundo conoce. Fue el clavo. ¿Por qué? Porque antes, para poder hacer una casa, tenías que mandar a hacer los clavos. Eran hechos en fragua, eran clavos de este tamaño, pero que era a fuerza de yunque, con martillo. Bueno, eso era una barbaridad, eso duraba mucho tiempo para hacer una casa. En cambio, con el procesamiento de los clavos ya acerados, eran más resistentes. Eso, bueno, hasta competencia. En el año 1910 en Nueva Zelanda ponían a mujeres queriendo decir que hasta una mujer podía hacer una casa en 2 días. Y hay un elemento muy importante que ayuda a que esas viviendas de madera adquieran una propagación, y es el clavo. El clavo se patentiza, y además el clavo
ya deja de ser un elemento forjado, un elemento hecho a mano, como se hacía antes, a ya ser un elemento a máquina. De pasar a ser unos cuantos clavos a mano en un minuto, en una máquina pues ya se hacían muchísimos más, cientos de clavos. Entonces, ese invento de la máquina de los clavos hacen que la arquitectura de madera se popularice. Inclusive se volvió tan popular el clavo que decían que hasta las mujeres podían construir una casa y usarlo. Y aquí podemos ver una foto en Nueva Zelanda de 1910, un concurso de una competencia de clavos, quién clavaba más rápido en una madera. O sea que hasta eso llegó a popularizarse tanto que se decía que era fácil para cualquier tipo de persona. En Cabimas hay una parte, creo que unas casas que están hechas de bareque y techo de palma. Eso se da porque en realidad querían hacer casas, pero no había esa tecnología, que fue la que implementaron en Mene Grande, en San Lorenzo, en Lagunilla. Eran casas y casas que obedecían a un modelo económico. Eran pequeños, fáciles de hacer y podían hacer 500 casas, imagino yo, en 2 o 3 meses. Pero era para que vean cómo es este modelo que se da en todo el Caribe y en Venezuela se da. Industrias petroleras norteamericanas llevan esas casas para allá, pero eran por encargo. Eran casas que levantaban campamentos en 15 días, en un mes ya tenían un campamento montado con 30, 40 casas y que las podían algunas hasta desarmar y aprovechar la madera para otro lado. Quiero hacer recalcar esto: cuando llegaban los modelos de casas prefabricadas en Europa, llegan aquí en Estados Unidos porque llegan a la zona de Boston, Nueva York, aquí hay mucho frío, pero cuando llega la fiebre del oro, ellos no hallaban, iba ese modelo, pero allá no hacía falta una chimenea, es decir, eran sitios calurosos y es por primera vez que ellos reforman ese tipo de casas y le eliminan la chimenea, entonces el techo es corrido, que es allí donde se dan cuenta que se pueden usar en el Caribe. El Caribe es calor, es algo es como decir árido, como un desierto de mucha calor y brisas. Bueno, utilizaban casas que no tenían la chimenea. En República Dominicana y en el Caribe se pueden ver personas que vendían casas por catálogo. ¿Cuál te gusta? Y había muchas compañías canadienses, estadounidenses, por el hecho de que Canadá tiene mucha madera también. Y ellos crearon muchos catálogos. Las casas eran muy fáciles. Fíjense la promoción, Build in a Day. O sea, usted construye una casa en un día. Y de una vez la pedían, la pagaban y iba el modelo de casa. Algunas llevaban la chimenea. En zonas como en República Dominicana, en las Antillas, se veían aquellos colores por dos cosas, que todavía en Maracaibo podemos ver esas temáticas donde las personas que trabajaban en los astilleros, como se fondeaban barcos, se calefateaban y le hacían servicios a embarcaciones, ellos la pintura sobrante o aquella pintura que cualquier trabajador se podía llevar, comenzaban a pintar puertas de madera, ventanas, las paredes, pero ya eran casas hechas de barro, pero las pintaban de todas maneras de aquellas casas variopintas de multicolor, así como la que vemos en la calle Carabobo de Maracaibo. En Cabimas también se dio esa moda, pero ya no eran con casas, no era con pintura de algún astillero o puerto donde reparaban barcos, sino que ya lo vendían en la ferretería. La persona que vendía las casas por catálogo llevaban también los colores, pero eran colores vivos, eran colores, es decir, unicolor, pues anaranjado, amarillo, rojo, azul, eso una gama de colores que era lo que ellos prometían y las personas pintaban eso. El pobre, que siempre se ha estigmatizado, decía: yo no me voy a quedar atrás, voy a ver cómo es que hago mi casa, y algunos comienzan a techarla de zinc, que era más fácil,
con sus ventanitas, con sus cuestiones, sus puertas muy parecidas, y eso entonces ahí es donde aparece el zinc y la madera, porque originalmente los modelos estadounidenses y europeos que ofrecían esas casas no venían con techo de zinc. Son las personas humildes que en realidad querían imitar aquel tipo de cosas y entonces la hacían de zinc con madera, bien sea procesada, lo que llaman una madera propia pues del lugar donde vivían, y la ponían de zinc, pero muy parecido a ese estilo. Eso se dio mucho en Puerto Rico, República Dominicana y en las Antillas. El zinc ya era industrializado y la podían hacer de esa manera. Pero me llama la atención de una foto muy antigua que hay en Cabima, donde aparecen unas casas hechas como, vamos a decir, de barro y con techos de palma. En realidad eso es una costumbre que se daba en Colombia también, en Cartagena y tal, pero en República Dominicana, en Puerto Rico, Panamá, se usó ese tipo de choza. Lo llamaban bohío porque el techo era de palma. Yo he visitado un pueblo aquí en Massachusetts llamado Salem, que es donde a Estados Unidos lo poblaron por esta zona de Boston, de lo que llaman Nueva Inglaterra, y están las casas más antiguas que todavía la preservan. Y entonces se ven esas casas grandes de madera, pero como les dije, era hecho por un carpintero, pero no habían modelos específicos. La casa de madera agarra auge, es por eso. Lo vendían en una ferretería. Y otra cosa, también se dictaban cursos por la radio. Se inscribían y le decían a una persona cómo preparar una casa. Eso eran cursos por correspondencia, se llamaban eso. Le enviaban el manual, le hacían la prueba y tal. ¿Para qué? Así se implementó eso. La construcción de casas hechas prefabricadas, pero los cursos los daban por correspondencia. Se formaban grandes carpinteros con eso. Le enviaban el martillo, los clavos, todo especificando cómo se hacía una casa en 3 días. En Nueva Zelanda hubo una vez, en el año 1910, quien las mujeres le daban 100 clavos. A ver en cuánto tiempo lo clavaban. Bueno, eso era una algarabía. Era algo que hasta una mujer podía hacer eso. ¿Por qué no se hacían de como hacían las casas coloniales, que eran de teja, madera y de una pared de barro que era de este grueso? Porque duraban años haciéndola, meses. Entonces, para que vean que eran las casas instantáneas ofrecidas para hacerse en 3 días. A las compañías petroleras, bueno, lo llevaban porque tenían muchos recursos para hacer esas cosas, pero así llega. Hay que cuidar lo mínimo de casas de madera que quedan en Cabima, porque son las reliquias de esa, es la memoria histórica de un pueblo. Investigando esto, he visto que en el Caribe han conservado todas las casas de madera, menos en Venezuela, menos en el estado Zulia.